Desde el principio de los tiempos, el universo se ha movido a través de una sola fuerza, la frecuencia. Y esta verdad, tan profunda como incómoda, fue ocultada a la humanidad durante generaciones. Desde que diste tu primer respiro, te han alimentado con mentiras, con tristeza, con enfermedad y con confusión interior. Pero nada de eso es casualidad. Vivimos dentro de una prisión vibracional diseñada para mantenernos débiles, distraídos y obedientes. ¿Qué pasaría si te dijera que todas las religiones, enseñanzas espirituales y tradiciones místicas del mundo apuntan a lo mismo? A que la conciencia misma es vibración. La palabra espíritu proviene del latín spiritus, que significa aliento o viento, dos fenómenos puramente vibracionales. Cuando Jesús habló del verbo al inicio de todo, no hablaba de una palabra literal, sino de la vibración primordial de la que nace toda creación. En la India, el concepto de Om representa esa misma frecuencia cósmica, el sonido desde el cual el universo se despliega una y otra vez. Pero hay algo que nunca quisieron que supieras. Esa frecuencia espiritual no es una idea abstracta o mística. Es una fuerza medible que obedece leyes precisas de la física. Nikola Tesla lo comprendió cuando dijo: si quieres entender los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Tesla no hablaba en metáforas. Estaba describiendo el sistema operativo real de la existencia. Bajo siglos de mentiras fabricadas, se esconde una sabiduría antigua que fue enterrada por las élites, borrada de la conciencia colectiva a propósito. Y esa sabiduría no solo alivia, transforma, tiene el poder de reestructurar tu realidad completa. Quienes descubrieron la verdadera naturaleza de la frecuencia fueron perseguidos o reclutados por órdenes secretas. Desde las escuelas de misterio del antiguo Egipto hasta la hermandad pitagórica o los caballeros templarios, todos ellos conservaban fragmentos de este conocimiento vibracional. Sabían que el sonido, la frecuencia y la vibración eran las herramientas de la creación misma. Piensa en esto. Cada catedral, templo y sitio sagrado del planeta fue construido con una acústica diseñada para alterar la conciencia humana. Las catedrales góticas de Europa no eran solo maravillas arquitectónicas. Eran cámaras de resonancia, ajustadas para elevar el espíritu mediante el sonido. Incluso las pirámides de Giza resuenan a frecuencias exactas, que coinciden con la vibración natural de la Tierra. No fue casualidad. Fue tecnología vibracional avanzada, disfrazada de arquitectura religiosa. Tesla experimentó esto directamente. Sus pruebas con energía inalámbrica no buscaban solo transmitir electricidad. Buscaban conectarse con la frecuencia natural del planeta, lo que él llamó el latido de la Tierra. Descubrió que nuestro planeta pulsa en torno a los 7.83 Hz, una frecuencia hoy conocida como la resonancia Schumann. Y esa es la frecuencia con la que la conciencia humana se sincroniza naturalmente. Lo que estás por descubrir puede cambiar para siempre tu forma de entender la realidad. La ignorancia no fue un accidente, fue un diseño. Porque quien controla la información, controla la vibración. Y quien controla la vibración, controla la mente. El mundo moderno ha sido cuidadosamente diseñado para mantenerte operando en frecuencias bajas. Nada de esto es casual. Cada decisión cultural, cada estándar técnico adoptado masivamente, afecta tu vibración sin que lo notes. Por ejemplo, en 1939 se cambió el estándar de afinación musical. Durante siglos la música se afinó en 432 Hz, una frecuencia que resuena con la armonía natural del universo, favoreciendo la calma, la sanación y la conexión espiritual. De repente se impuso el 440 Hz, que genera tensión y ansiedad sutiles. Perfecto para mantener a la población en estrés crónico y desconectada de su verdadera naturaleza. Pero no termina ahí. El agua que consumes suele estar cargada con sustancias que alteran tu biología, la radiación electromagnética de tus dispositivos, los alimentos procesados que desequilibran tu sistema digestivo y nervioso. Todo esto es interferencia vibracional sistemática. El objetivo: mantener inactiva la glándula pineal, tu tercer ojo, que actúa como antena biológica para acceder a estados superiores de conciencia. Una glándula calcificada, un sistema nervioso hiperestimulado y un cuerpo inflamado son perfectos para impedir que percibas tu frecuencia natural. Pero aquí viene la clave que nunca quisieron que descubras.
Podés revertir el proceso. Tu ADN no es una sentencia fija, es una antena vibracional capaz de recibir y transmitir información. Científicos han demostrado que el ADN puede reprogramarse con sonido, luz y frecuencias electromagnéticas. Esto significa que las limitaciones genéticas son en realidad patrones vibracionales que pueden transformarse conscientemente. Mientras miles de millones permanecen atrapados en esta matriz artificial de sufrimiento y miedo, una minoría aprendió a dominar estas técnicas vibracionales que se remontan a Tesla y a civilizaciones antiguas para manifestar abundancia, salud perfecta y estados de conciencia elevados. La buena noticia: este conocimiento también es para vos. No necesitas pertenecer a ninguna orden secreta para comenzar. Basta con comprender cómo funciona la vibración y practicar métodos sencillos para recuperar tu sintonía original. Nikola Tesla comprendió algo que cambió para siempre la forma de entender la realidad. Si querés descubrir los secretos del universo, pensá en términos de energía, frecuencia y vibración. No hablaba en metáforas. Estaba revelando la base operativa de la existencia. La Tierra misma vibra. Late a una frecuencia promedio de 7.83 Hz, conocida hoy como la resonancia Schumann. Esa frecuencia coincide con el rango de las ondas cerebrales alfa y teta, las que usamos cuando meditamos o soñamos. Por eso, cuando te sintonizas con esa frecuencia natural, tu conciencia se alinea con la del planeta. Sentís calma, claridad, conexión. Tesla intentó aprovechar esa vibración para transmitir energía sin cables, pero su verdadero experimento iba más allá de la electricidad. Buscaba demostrar que la Tierra era un organismo vivo, un circuito resonante que podía amplificar conciencia. Las civilizaciones antiguas ya lo sabían. Las pirámides, los templos y las catedrales no eran simples construcciones religiosas, eran tecnologías acústicas. Estructuras diseñadas con precisión milimétrica para elevar la vibración del visitante. El sonido que resonaba dentro de esas paredes producía estados de trance, claridad y expansión. En Egipto, la Gran Pirámide aún vibra a 110 Hz, una frecuencia que apaga el ruido mental y activa las áreas del cerebro relacionadas con la intuición. No es casualidad. Era una forma de reconectar al ser humano con su fuente energética. Hoy esas técnicas regresan con nuevos nombres: coherencia cardíaca, terapia de sonido, frecuencia 432 Hz, meditación guiada. Pero la esencia es la misma: recordar que el universo responde no a lo que pedimos, sino a la vibración que emitimos. Tu cuerpo es un instrumento, y cada emoción que sentís es una nota. El miedo desafina, la gratitud afina. El enojo contrae, la calma expande. Cada palabra que pronuncias deja ondas en el campo cuántico. El desafío no es forzar resultados, es aprender a vibrar desde la frecuencia del resultado que deseas. Porque cuando tu energía cambia, la realidad no tiene otra opción que reorganizarse para reflejarla. En ese punto, ya no estás manifestando, estás recordando quién sos. Un emisor de conciencia dentro de una red viva que responde a tu tono interno. Tu frecuencia no cambia repitiendo frases. Cambia cuando tu emoción y tu respiración se alinean con una nueva verdad. La vibración no se manipula desde el pensamiento lógico, sino desde el cuerpo y el silencio. Imagina que tu corazón es un metrónomo cuántico. Cada latido envía una señal electromagnética que el campo alrededor tuyo interpreta como una orden. Esto soy ahora. Esa señal no miente. Podés decir, estoy bien, pero si tu frecuencia vibra en miedo, el universo escucha miedo. Por eso, el primer paso es reconocer sin juicio en qué frecuencia estás vibrando. No para castigarte, sino para recuperar el control. Sentí tu cuerpo, ligero o denso, expandido o contraído, calmo o acelerado. Esa lectura energética es más precisa que cualquier diagnóstico. Después, respira. No de cualquier forma, sino con intención. Inhala 4 segundos, sostené 4, exhala 6. Mientras exhalas, imagina que liberas toda interferencia, pensamientos ajenos, ruido digital, recuerdos que no resuenan. En pocos minutos, tu campo empieza a limpiarse. Tesla decía que la mente humana podía ser un transmisor perfecto si se liberaba del ruido del sistema. Ese ruido hoy son las distracciones, la prisa, las emociones prestadas. Silenciarlas
es volver a sintonizar con la frecuencia natural del planeta. Cuando alcanzas ese punto, algo cambia. Tu intuición se vuelve precisa. Empezás a percibir señales, sincronicidades, palabras que se repiten, encuentros que parecen casuales. No son coincidencias. Es tu nueva frecuencia reflejándose en la materia. Ahí entendés que manifestar no es atraer, es coincidir. Las realidades no se fuerzan, se sintonizan. Y cuanto más coherente sea tu campo, pensamiento, emoción y acción vibrando igual, más rápida es la respuesta. Un ejercicio sencillo. Cada mañana, antes de mirar el celular, pone una mano en el pecho y decí internamente: hoy elijo coherencia. Sentí esa palabra vibrar. Deja que tu respiración la amplifique hasta que tu cuerpo se tranquilice. En ese instante, tu campo se alinea. No necesitas templos ni rituales. Tu cuerpo es el laboratorio, tu corazón, el generador, tu mente, el modulador de frecuencia. En este punto, ya no estás buscando activar nada. Solo estás recordando lo que siempre estuvo encendido. La vibración que llamamos divina no vive afuera. Late dentro de tu pecho, esperando que te detengas lo suficiente para escucharla. Todo lo que te rodea responde a tu nota interior. No sos una partícula perdida en un universo frío. Sos una frecuencia dentro de una sinfonía inmensa, y cuando esa frecuencia se limpia, el universo responde con armonía. Por eso Tesla no hablaba solo de energía. Hablaba de conciencia aplicada. La verdadera revolución no es tecnológica, es vibracional, y comienza cuando dejas de intentar controlar y empezás a resonar. Cada pensamiento es una cuerda, cada emoción, una nota, cada acción, una melodía que envía un mensaje al campo. Lo que hoy llamas realidad es la orquesta que suena con tus propias vibraciones. Pregúntate esto: ¿desde qué frecuencia estás creando? ¿Desde la culpa, la prisa o el miedo? ¿O desde la presencia, la gratitud, la coherencia? No hay castigo, solo resonancia. El universo no juzga, refleja. La técnica que despierta el alma, esa que atraviesa religiones, culturas y siglos, es simple. Elevar tu vibración hasta recordar que ya sos parte del todo. Nada se alcanza, solo se despeja lo que distrae. Cuando lo haces, el ruido se disuelve, la mente se aquieta y aparece algo que no se puede nombrar. Una inteligencia viva que te guía sin palabras. Quizá este sea el momento en que lo comprendas de verdad. No tenés que buscar a Dios, porque el espíritu de la creación está respirando en vos. Cada inhalación es un diálogo invisible con lo infinito. Cada silencio, una puerta que se abre a otra dimensión de lo que sos. Así que recordá esto. Tu frecuencia es tu responsabilidad, tu arte y tu legado. Cuando la elevas todo lo que te rodea. Y cada gesto, una mirada, una palabra, un pensamiento amable, se convierte en energía constructiva que el campo amplifica sin límites. Si este mensaje resonó, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu frecuencia en los comentarios. Reproducí este video cuando necesites recordar quién sos realmente, y compartilo con quienes sientan el llamado de volver a su frecuencia original. Porque cuando una conciencia despierta, muchas otras comienzan a hacerlo también. Y así, poco a poco, el ruido del mundo se transforma en una sinfonía coherente. La del espíritu, vibrando dentro de cada uno de nosotros. Nada externo te despierta, solo te recuerda lo que nunca dormía.